Muy buenos días a todos y bienvenidos al portal Más Colombia. Hoy vamos a aprender más sobre el origen de las semillas que cultivamos en Colombia. Para ello estamos con Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas, el gremio colombiano que representa al sector de semillas y biotecnología. Señor Leonardo Ariza, le agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias, Eloís, a ti, a Más Colombia, por la invitación. Bueno, entonces pues para arrancar, en su concepto, ¿Colombia es dependiente de las semillas importadas? Colombia tiene cierta dependencia en semillas importadas, sobre todo en cultivos de interés agrocomercial, agroempresarial. Por ejemplo, hablamos de maíz, de soya, de algodón, hortalizas, pero buena parte de la producción de la economía campesina familiar colombiana que abastece de alimentos al país es con producción de semillas y variedades nativas y criollas. Y actualmente, ¿cuántas toneladas de semillas se producen en el país al año? Colombia tiene hoy una producción de semillas certificada muy importante en el cultivo de arroz. El arroz, casi que todo el arroz que se consume en Colombia, que es un país bastante consumidor de arroz, es producido en Colombia y las variedades son colombianas. Se producen más de 22.000 toneladas de arroz al año para semilla certificada. Se producen más de 2.700 toneladas de frijol, en maíz se producen alrededor de 6 millones de toneladas de semilla, papa muchísimo, 16 millones, es un país que produce bastante papa, 16 millones de kilos, 16.000 toneladas, sorgo 17.000 toneladas, soya 1.700.000 toneladas, o sea, al final más de 520.000 hectáreas sembradas en Colombia se producen con semilla certificada. Tenemos 159 productores de semilla certificada, de los cuales también tenemos en semilla seleccionada, que son semillas que cumplen con requisitos del ICA. El ICA es la Autoridad Sanitaria de Colombia, más de 800 productores de semilla seleccionada y hay 700, alrededor de 700 importadores de semilla, 240 exportadores. Colombia es un país que importa más que exportar semillas, ¿sí? Pero producimos también una buena cantidad de semillas de variedades nativas o del agricultor. Interesante. Bueno, hablemos un poco de las importaciones, ya que según el Ministerio de Comercio, en 2020 el país importó más de 33.000 toneladas de semillas. En 1991 solo se importaban un poco más de 5.000 toneladas de semillas. Entonces, pues, según usted, ¿a qué se debe este incremento? El incremento se ha dado principalmente en las semillas que te comento, como es, por ejemplo, el maíz, soya, el algodón, porque acá no se produce biotecnología. Entonces, la mayor parte de semillas que tienen eventos de biotecnología son importadas. Por ejemplo, el caso de maíz. Para eso ha crecido mucho también la producción pecuaria, la producción avícola, porcícola, que demanda mucho alimento balanceado. Por eso se requieren semillas de alta rentabilidad, de buena competitividad, con, dijéramos, una calidad competitiva para la productividad no solamente agrícola, sino también de la producción pecuaria. Ese crecimiento en Colombia ha sido importante en los últimos años y de ahí ese incremento en la importación de este tipo de material vegetal o de semillas con genética mejorada, ¿no? Bueno, señora Ariza, según usted, ¿qué fue primero, la importación de estas semillas o la caída de la demanda de semillas colombianas? Yo creo que ahí han crecido a la par, porque si bien es cierto que ha crecido la demanda de algunas semillas para cultivos, como el caso de maíz, soya, algodón, que lo he contado, también en Colombia ha habido un crecimiento en el consumo de semillas producidas en el país, caso arroz, papa, frijol, algunas hortalizas, que por decirte, en Colombia casi que la mitad del maíz que se consume es para consumo humano y es el consumo de las arepas, el consumo tradicional de las familias colombianas y todo eso es con variedades
criollas, con variedades producidas en el país. ¿Qué proporción representan las semillas importadas en el total de semillas que se utilizan en el país? Nosotros podemos decir que la semilla nacional, estamos hablando de que tenemos más o menos unas 500.000 hectáreas que se siembran con esas semillas certificadas y producidas, y puede haber un orden de más o menos el 30% de la semilla hoy es importada. El resto es semilla, los cultivos se producen con semillas nacionales, criollas y nativas. O sea, buena parte, la mayor parte es todavía semilla nacional y semilla criolla y nativa. ¿Y de dónde vienen estas semillas importadas? ¿De qué países? Las semillas importadas en Colombia tenemos mayor relación con Brasil por nuestra cercanía, Estados Unidos. Tenemos también semillas de Argentina, de Italia, vienen también de Holanda, vienen hortalizas. Chile también nos envía material, España, pero dijéramos que esos son los principales países, algo de Centroamérica, México, Honduras, y también ya llega alguna semilla de China, de Tailandia, de la India. ¿En qué tipo de productores y en qué tipo de cultivos se concentra la compra de semillas importadas? Bueno, era un poco lo que comentaba ahora, especialmente en cultivos comerciales de uso industrial. Por ejemplo, el caso del maíz para concentrados o alimentos balanceados, ¿no? Y está principalmente en los medianos y grandes productores. ¿Tú quieres decir productores de más de 20, 25 hectáreas para el caso de Colombia? Ya utilizan semillas importadas y certificadas, aunque también se viene dando el fenómeno de que pequeños productores de economía campesina ya están interesados en la biotecnología. Entonces ya vemos algunos casos de productores pequeños que también quieren semillas, no solamente importadas, sino semillas con eventos de biotecnología. Y en su concepto, ¿la importación de semillas ha incidido en la sustitución de cultivos? Creo que no, creo que es el tema de la importación, como te decía, no es hoy el mayor porcentaje de las semillas que se siembran en Colombia, ¿sí? Por decirte algo, en el caso del maíz, tenemos durante ya una buena serie de años más o menos la misma área sembrada. Pasamos en el año 2015 de tener cerca de 360.000 hectáreas y en el 2020 cerramos con 363.000 hectáreas. O sea que realmente no ha incidido la importación de semillas en el tema de sustitución de cultivo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar semillas importadas en términos económicos, de rendimiento, por ejemplo? Pues lo que realmente ellos buscan es que se favorezca un uniforme crecimiento en el campo, que haya homogeneidad en el cultivo, una adecuada densidad de plantas, que sea un cultivo que esté libre de organismos patógenos, de enfermedades, plagas, ¿no? Que tenga mucha pureza varietal, quiere decir que no hayan otras semillas de malezas o de semillas de otros cultivos. Entonces, creo que lo que realmente buscan el productor es tener rendimiento y rentabilidad en su cultivo con una semilla de buena calidad, Eloís. ¿Y cuáles serían los riesgos sanitarios y de otros tipos, de hecho, de importar semillas? Yo creo que Colombia tiene una excelente norma, la 3168 del 2015, es la norma que hoy está rigiendo por parte del ICA, de la Autoridad Sanitaria, y desde que se cumpla la norma, el riesgo es mínimo. ¿Sí? Si importamos legalmente, formalmente, se disminuye el riesgo dijéramos, de afectaciones sanitarias. El peligro, lo dices, cuando se hace contrabando o piratería de semillas, cuando se traen indebidamente, ¿sí? Pasa muchísimo que muchas plagas y enfermedades llegaron en el bolsillo de un agricultor que viajó al exterior y se trajo la semilla en la maleta, o sí, y traen
enfermedades o plagas o malezas que no están en el país. Ese es un riesgo muy grande. Y bueno, para acabar, señor Leonardo Ariza, ¿usted cómo ve el futuro de la producción nacional de semillas? Como gerente del gremio de los semillistas, que es muy importante una política agropecuaria integral. Colombia requiere de un esfuerzo del gobierno en una política que incremente la investigación y el desarrollo de las universidades, los centros de investigación y las compañías privadas. Creo que van a sentir mucho más estímulo para poder innovar y desarrollar nuevas variedades o híbridos de semillas que le sirvan al país. Creo que eso hace mucha falta, además de un servicio de extensión y transferencia, porque en ocasiones tenemos las tecnologías, tenemos la genética, tenemos, dijéramos, la disponibilidad de la tecnología, pero nos falta transferencia. Hay muchos campesinos a los cuales no les llega esa información, no están, muchos asistentes técnicos o agrónomos no están formados en las últimas técnicas y eso nos hace un poco atrasar y retrasar el campo colombiano. Bueno, señor Leonardo Ariza, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y esperamos volver a verle pronto en el portal. Eloís, muchas gracias y un saludo para todos y espero volver a estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.